Hola, muy buenas a todos, soy Sufak y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy hablaremos de Elden Ring. Sí, damas y caballeros, vamos a hablar de este título que pues ahora se ha salido el DLC y todo el mundo está todo flipado y hay mucha gente que no lo ha probado en la vida, ni tampoco ha probado ningún Souls, ni sabe lo que es From Software, o lo saben pero no se hace mucho la idea, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos del Elden Ring. Antes de empezar, evidentemente les recomiendo comprar el título para que no me digan, no, el vídeo empieza en el minuto tal. Les recomiendo comprar el título, les recomiendo jugar el título es entretenido, el título es bastante bueno, yo no me lo he pasado, llevo unas 20 horas, pero con 20 horas yo les puedo decir que, aunque me lo hayan regalado, yo me lo hubiera comprado si hubiera tenido el dinero desde día 1. Lo que pasa es que no me lo compré el día 1 porque, pues bueno, pues no había... Dicho esto, ya resumiendo el título y la miniatura, hablemos de Elden Ring. Y para ello vamos a poner un poquito de gameplay, no se preocupen, es el gameplay de las 2 primeras horas de juego, con lo cual no les desvelo ningún spoiler, no les hago ningún destripe. Vamos a empezar poniendo un poco de contexto. A mí se me conoce, entre comillas, digo conoce porque no me conoce ni mi madre, por los videojuegos online, pero sin embargo... entre bambalinas y desde que empecé a jugar a videojuegos, yo ahora mismo voy a cumplir 32 años, siempre he jugado a single players y han sido, pues digamos, mi inicio en la industria del videojuego. ¿Por qué digo esto? Digo esto para que tengan en contexto de que estoy hablando desde la experiencia de haber viciado como un cabrón a World of Warcraft y otras franquicias multiplayer. Por tanto, ya ahórrense algún tipo de comentario y tengan presente también que a su vez he jugado a muchísimos single players. Voy a hacer un inciso aquí que me gustaría hacer, y es el fenómeno del 2013, porque evidentemente este vídeo no va a ser un vídeo de te voy a hablar siempre de Elden Ring, te voy a hablar de Elden Ring como concepto, ¿vale? Vamos a hacer como, bueno, pues nuestros líos habituales para hablar de una cosa. Vamos a divagar y vamos a profundizar en ciertos temas, que es lo que considero que debería ser un vídeo, en vez de simple y llanamente hablar del Elden Ring y ya está. Así que hablemos del fenómeno del 2013. Creo que es el fenómeno del 2013 o del 2012, no estoy muy seguro, o incluso 2011, es que no me acuerdo, pero creo que es 2013. ¿Cuál es el fenómeno del 2013, Sufak? El fenómeno Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, damas y caballeros, Grand Theft Auto 5, GTA 5, es un single player que evidentemente tiene multiplayer, pero el multiplayer estaba bastante flojito por aquel entonces, y Grand Theft Auto salió, creo que para PlayStation 3. Vale, creo que era PlayStation 3 para cuando salió Grand Theft Auto 5. Y a día de hoy, Grand Theft Auto 5 tiene muchísimo público jugándolo, pero lo tiene jugando roleando. Y me atrevería a decir que el 75% o más de las personas que rolean en GTA 5 jamás se han pasado el videojuego de GTA 5. Quiero decirte que hay mucha desinformación acerca de los single players porque durante una larga época el multijugador ha opacado los juegos single player, pero sin embargo les puedo asegurar que la historia de Grand Theft Auto 5 es brutal y que pasarse de Grand Theft Auto 5 es una experiencia muy buena en single player. ¿Ok? Así que, pues ya, no hace falta que se compren el Elden Ring. Váyanse a pasar el juego que probablemente tengan instalado y que nunca han jugado a su modo historia, que es la polla, ¿vale? Y Grand Theft Auto 4, su modo historia, también está muy guapo. Y de hecho, hay muchísimos títulos. Y a día de hoy, y casi siempre, se han puntuado mucho mejor los juegos single player que los juegos multiplayer, ¿vale? Lo que pasa es que los juegos multiplayer suelen ser más adictivos. Y luego hubo un reinado de un juego multiplayer en sí que fue decisivo, que fue el reinado de World of Warcraft, que fue uno de los juegos más jugados de la historia de los videojuegos, encadenando varios años consecutivos, siendo susodicho juego más jugado, ¿vale? Dicho esto, y sabiendo que hemos tenido y estamos viviendo probablemente... Bueno, ahora sí que nos estamos escapando un poco del paradigma, ¿no? Pero hemos vivido una época muy grande de que los juegos single player estaban opacados por los multiplayer. Debemos hacer énfasis a que los single player siempre han estado ahí a unas mayores calidades, normalmente tanto artísticas como narrativas como de gameplay, siempre han estado por encima del multiplayer, ¿vale? Siempre. Lo que pasa es que el multiplayer pues despierta en el ser humano algunos instintos que un single player es incapaz, pero eso no significa que por ello el multiplayer sea más cualitativo o incluso cualitativo artísticamente en cuanto a la industria del videojuego. Sí, creo que
aquí estaremos de acuerdo todos, menos los que no han jugado en su puta vida un single player, de que los single player son mejores videojuegos que los multiplayer si nos ceñimos a la idea principal de videojuego, aunque esto puede ser muy efímero y subjetivo, porque al final un juego lo que te tiene que es transmitir, y eso el multiplayer lo tiene mucho más fácil el transmitir. Por ello, muchas veces, pues los single players quedan o han quedado muchas veces opacados, o muchísimas veces pues las personas no se han pasado GTA V. Qué rollo, tío, es un juego que es súper viejo, pero la gente se cree que es nuevo el GTA V, pero no sé qué fuman, ¿vale? O inclusive han cometido delitos como no saber algunos grandes títulos o grandes hitos de la historia de los videojuegos. Grandes títulos o grandes hitos, disculpen, que no se acabó de entender. Bueno, reconectemos con Elden Ring, porque ya hemos hecho pues ese ejercicio de Back to the Past, ¿no? Y darnos cuenta de que los multiplayer han opacado a los single player, pero siempre los single player han sido mejores juegos. Vaya, vete al año que quieras, siempre te darás cuenta de que hay un título single player que es mucho mejor que cualquier multiplayer que estuviera por aquel entonces en mercado. Bien, dicho esto, tenemos lo que tenemos en pantalla es... Sí que es cierto que tiene el apartado multijugador Elden Ring, sí que es cierto que el apartado multijugador puede variar bastante tu partida, pero en esencia es un juego para jugar, un juego más planteado a términos generales para ser un single player, ¿ok? Y Elden Ring yo lo considero un single player, ¿ok? Aunque, insisto, se puede jugar con colegas, puedes pegarte, puedes hacer cosas con otros jugadores, pero puedes desconectar todas esas funciones como yo he hecho y jugarlo single player, ¿ok? Bien, dicho esto, Elden Ring pertenece a From Software. ¿Quiénes son From Software? From Software son populares porque la petaron con Dark Souls, la petaron con Bloodborne, la petaron con Sekiro y ahora la petan con Elden Ring, ¿vale? Pero todos estos juegos tienen una conexión y varias cosas en común, y de hecho crearon un antes y un después. Las cosas en común que tienen son: 1. Se estima que son difíciles. Todos estos juegos, en teoría, son difíciles. Y digo en teoría, ahora explicaré la teoría, ¿ok? Y el por qué para mí no son difíciles, ¿ok? Punto número 2, aparte de que sean difíciles, también tenemos el populismo de el hecho de que estos videojuegos son, han sembrado un antes y un después por el método que tienen de morir mucho, ¿ok? Como son difíciles, mueren mucho, y cuando mueres, pierdes cosas. Que para mí no es un populismo, para mí es una ley. Es decir, estos videojuegos, su nivel de dificultad, o como están planteados para que mueras X cantidad de veces, utilizando un sistema en concreto. ¿Qué sistema? El sistema de hogueras. El sistema de hogueras lo que te hace es que cuando tú recorres 100 metros y has matado a todos los enemigos de esos 100 metros, te encuentras un checkpoint, un punto de control. Ese punto de control lo que hace es devolverte la vida, devolverte todos los consumibles que habías gastado, devolverte todo el maná, es decir, te recuperas, el personaje se recupera por completo para poder afrontar el próximo reto. Pero ese sistema de hogueras, aparte de ser un punto de control, lo que también hace, y un punto de descanso, es que todos los enemigos que antes habías derrotado vuelven a aparecer, con lo cual las probabilidades de morirse vuelven a incrementar, ¿ok? Tienes un checkpoint, pero en contraparte tienes que volver a matar todo lo que habías matado, a excepción de, insisto, algunos bosses, minibosses, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto lo tiene tanto Dark Souls, como Bloodborne, como Sekiro, como Elden Ring, como muchos videojuegos que han copiado, entre comillas copiado, porque tampoco fue algo que fue pionero de From Software, pero From Software lo supo llevar bastante bien. Estos videojuegos lo que han hecho es, sembrar un precedente utilizando este sistema de hogueras que no tienen por qué ser hogueras. En EA, por ejemplo, lo han copiado como en sus videojuegos de Star Wars, ¿cómo se llamaban? Sitios de meditación. Aquí en vez de hogueras se les llama gracias. Yo qué sé, cada juego tiene su fumada, ¿no? Pero funcionan igual. Tu checkpoint, te dan vida, maná, todos los monstruos se resetean, con lo cual, más posibilidades de morir, ¿vale? Y otro punto que evidentemente, aparte de la alta dificultad que tienen los bosses, que para mí no es alta dificultad, pero bueno, hablaremos de ello, y el sistema de hogueras, tenemos el hecho de que cuando morimos somos penalizados, ¿ok? Y perdemos todo lo que habíamos conseguido, con lo cual tenemos que intentar morir de forma inteligente o morir lo menos posible. Obvio, ¿no? Entre otros, muchísimas cosas que lo han popularizado
todos estos juegos, como por ejemplo el sistema de orientación. La gran mayoría de estos videojuegos, en su totalidad o en algunas partes, no te ponen ningún sistema de orientación y es el propio jugador el que tiene que elegir una ruta que no otra. Muchas veces el jugador se equivoca, toma la ruta equivocada, se mete con bichos que son más fuertes de lo que le pertocan o en un boss que no le pertoca y lo matan, ¿vale? Entonces, ese suele ser otro factor común que tienen tanto los videojuegos de From Software como los videojuegos en los cuales están inspirados en From Software, y por ello te hacen y acentúan más esa sensación de dificultad. Pero en esencia son tan difíciles como dicen. Vayámonos a inspeccionar todo este punto de la dificultad de estos malditos videojuegos, que a mí me tiene un poco harto, la verdad, susodicho punto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, damas y caballeros, es que los videojuegos single player siempre han sido difíciles. De hecho, lo habitual, lo normal, hace tiempo, era lo siguiente. Los videojuegos tenían solo 3 dificultades. La dificultad fácil por si querías ir al apartado narrativo y no te querías liar porque no tenías tiempo, lo que sea que fuere. Que era simple y llanamente meter espadazos o en su contra meter tiros a todo lo que se veía y en un momento acababas el jueguito, ¿vale? El fácil estaba pensado para ello. Luego tenías la dificultad normal, que era la dificultad en la cual los desarrolladores habían pensado que te pasaras el videojuego. Es decir, cuando tenías 3 dificultades en un juego, la dificultad normal era la dificultad por la cual estaba pensado el videojuego, el cual tú ibas a enfrentarte, que fuera pasado, ¿vale? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, que ahora la dificultad normal es como la dificultad de mierda, ¿no? Es como el fácil 2.0 ahora la normal. Y luego tenías la dificultad difícil, que intentaba convertir ese videojuego en un reto, ¿vale? Pero por definición, la gran mayoría de personas y de usuarios, tanto de Xbox, la primera Xbox, como de Game Boy, como de PlayStation 1, como de mete consola que te apetezca, incluso mete la generación después de la PlayStation 1 como PlayStation 2, de la siguiente Xbox, etcétera, etcétera. Todos estos juegos tenían normalmente estas 3 dificultades y se regían por estas normas. Bien, los juegos en dificultad normal por aquel entonces eran difíciles, ¿ok? Es decir, tú cuando por ejemplo estabas jugando a un Metal Gear y te encontrabas con un boss, aunque supieras que estabas en dificultad normal, ese boss sabías perfectamente que no lo ibas a matar a la primera, o que si lo matabas a la primera ibas a tener una suerte de cojones. Lo habitual, jugando un videojuego en dificultad normal, en ese tipo de consolas, es que no pudieras conseguir ciertos objetivos. Y de hecho mucha gente por aquel entonces, mucha gente me referiría al más de... O sea, creo que esto puedo decir 100% que le ha pasado a un 95% de jugadores de videojuegos que tengan ya cierta edad, que os habéis encontrado con un videojuego single player que os ha gustado mucho, pero que habéis tenido que abandonar porque no habéis podido derrotar a algún que otro jefe, inclusive, insisto, en su dificultad normal. Es decir, el 95% de jugadores, y esto lo puedo decir con la boca bien abierta porque es 100% verdad, el 95% de jugadores de single players muchas veces hemos abandonado un boss, aunque sea un juego entero, disculpen, aunque sea un juego que lo teníamos puesto en dificultad normal, porque había un boss que no lo podíamos superar. Día tras día, tras día, tras día. Ya no estamos hablando de tries, sino estamos hablando de días enteros intentando matar a un boss. Insisto, un juego que nos gustaba mucho y haberlo abandonado en algún momento, ¿vale? Sobre todo Final Fantasy, sobre todo Kingdom Hearts, sobre todo... Bueno, cada uno tenía su juego en el cual podrías encontrarte un némesis, ¿no? Ese boss que para ti era inmatable, y no querías seguir perdiendo el tiempo con ese némesis, y por ende preferías ir a hacer otra cosa, o salir a la calle, o jugar a otro juego. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque estoy hasta los huevos de que la gente me diga que este juego es difícil. Este juego no es difícil, este juego es un juego más que te intenta... Por los puntos que hemos explicado antes, las hogueras, penalizar en morir, el no estar orientado, etcétera, etcétera, intenta meterte una falsa sensación de dificultad, pero sin embargo el juego es muy amigable a que mates y que tengas éxito en hacerlo, ¿vale? Es amigable a ello, pero lo bonito que tiene es que en contraparte, pues te invita a tomar decisiones de riesgo o hacer cosas arriesgadas, ¿ok? Eso provoca que mueras muchas veces o que te tengas que aprender ciertos patrones, pero siempre puedes seguir adelante, porque es una de las facetas que tienen en común
Todos los juegos de From Software están pensados para que se los pase un niño de 16 años, como que están pensados para que se los pase un hombre de 60 años. Es decir, todos los putos juegos de From Software, cualquier persona será capaz de pasársela sin ningún problema. Algunos tardarán menos, otros tardarán más. Y me dirás, Sufak, pero los juegos de antes también estaban pensados para ello. Pues no tanto, amigo, date cuenta que no tanto, porque From Software sabe perfectamente que solo tiene una dificultad, es decir, estos juegos solo tienen una dificultad y por tanto no pueden arriesgar tanto. De hecho, una de las pruebas que les puedo decir que justifican el hecho de que estos juegos se entiendan como juegos normales, no fáciles, normales, es el hecho de que cuando tú los juegas por segunda vez vas volando, literalmente, como ya sabes dónde te ha puesto las trampas del juego, ya sabes qué camino tomar, ya sabes dónde están las hogueras, ya sabes cómo optimizar las hogueras, ya sabes cómo matar los bosses, ya lo sabes todo, como ya lo sabes todo, vas flying. Y si hiciéramos ese mismo ejercicio en el pasado, pasarse un juego normal, luego hacer otro run en difícil, nos hubiera cambiado la percepción de susodicho videojuego por completo. Así que, evidentemente, este juego hace, entre comillas, trampa para que el jugador sienta esa sensación de dificultad, pero no, este y muchos otros, pero no os preocupéis, el run es amigable y si morís muchas veces y si os frustráis muchas veces es porque el juego está pensado para que sea así. Pero al final, una vez un chaval en streaming me dijo, oye tío, ¿no estás hasta la polla? Y yo te digo, no, porque el juego quiere que yo esté en este boss pues o 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, pero tarde o temprano el juego quiere que lo mate, entonces lo voy a matar. Entonces no me estreso, estoy tranquilo, voy haciendo, ¿sabes? Otra cosa es que si yo he agarrado un juego como el Ghost of Tsushima y me lo he puesto en letal, es decir, en la máxima dificultad, que prácticamente tengo que hacer todos los bosses en no hit, es decir, sin recibir ni un golpe. Entonces es que yo he elegido una dificultad que el juego no recomienda, a no ser que seas un experto, entre comillas, en ese puto jueguito. Y si nos vamos a los juegos más difíciles a día de hoy, objetivamente hablando, es Sekiro. Sekiro también es un juego de From Software porque te obliga a aprenderte unas mecánicas y al no ser tan RPG como lo es este, es decir, si pues este boss no me lo puedo pasar a la primera, me puedo ir a farmear, ponerme hasta el culo de equipo, volver y matarlo de 2 tortas, ¿vale? Hay muchos otros juegos que no te dan esa opción. Sekiro es uno de ellos. Por tanto, Sekiro, incluso en ChatGPT, lo he buscado por el mismísimo puto ChatGPT, se considera uno de los juegos más difíciles, al menos en el primer run. El segundo run es un meme, ¿vale? El segundo run de Sekiro es un meme. Como os digo, estos juegos intentan aparentarse difíciles. El primer run, al segundo, son un puto meme, ¿vale? Intentan aparentarse difíciles por todo lo que les he dicho, pero tienen más cosas, tiene más texto todo esto, ¿vale? Entonces lo que les estaba comentando es Sekiro se considera uno de los juegos más difíciles de la historia de los videojuegos, pero sin embargo, lo que también le dice a ChatGPT es el ejercicio de comparar Sekiro, que se considera el más difícil, insisto, de la historia, con Ghost of Tsushima, que es un videojuego de Sony, también de samuráis, ¿vale? Parecido, de katanas, más que samuráis, porque Sekiro va más de shinobis que de samuráis. En dificultad letal, ¿cuál era más difícil? Y lo que me dijo ChatGPT fue lo siguiente, fue el hecho de decir, en Ghost of Tsushima te va a costar muchísimo más matar a los jefes, a los bosses, que realmente son el punto fuerte de todos los juegos de From Software. Todos los juegos de From Software, uno de los puntos fuertes es que sus bosses son muy difíciles. Y sin embargo, ChatGPT, entre otras fuentes de información, como foros, como, evidentemente, páginas periodísticas, te van a enfatizar el hecho de que matar jefes en dificultad letal en Ghost of Tsushima es mucho más difícil y te va a tomar mucha más habilidad, que no tiempo, habilidad, que matar un jefe en cualquier juego de From Software. Pero lo que distingue un juego de otro es la construcción, porque si volvemos a Ghost of Tsushima, o podemos poner cualquier ejemplo de videojuego que tenga una dificultad que sea no hit, es decir, que no te pueden golpear porque te mueres, te van a decir lo de siempre, que este juego está pensado para que mueras, por tanto la sensación de dificultad por los puntos anteriores siempre la tienes latente, y en los otros juegos como el Ghost of Tsushima, que le estábamos hablando, hay algunos pulls que no bosses, es decir, hay algunas situaciones en las cuales nos tenemos que enfrentar a un número grande de enemigos que podemos optar por herramientas ninja o ocultarnos y pasar desapercibidos, etcétera, etcétera. Por tanto, le quitamos dificultad a su modo llano, pero solo tiene dificultad
en sus bosses. Pero en el momento en el que hay juegos que ya tiene bosses que son mucho más difíciles que cualquier juego de From Software, y no solo estoy hablando de Ghost of Tsushima, tienes muchísimos ejemplos, ya el hecho de que haya el mito de que los bosses de From Software sean súper complicados, se nos cae, se nos va. Nos valió verga ese mito, ¿vale? Entonces, este formato de esas reglas que les he contado, hogueras, orientación, combate, la muerte se penaliza, bosses complicados, etcétera, etcétera. Este formato que les he contado es un formato que también va acompañado de una cosa que es muy común, una cosa que es muy común dentro de la humanidad. Y es que a la gente le gusta el chisme. A la gente le gusta lo no habitual. A la gente le gusta la caca. Donde huele a caca, ahí va la gente. Donde hay oscuridad, ¿qué habrá detrás de la oscuridad? Y eso, la pregunta de ¿qué habrá detrás de la oscuridad? Es la que Dark Souls o cualquier juego de esta franquicia te está proponiendo constantemente. ¿Cómo lo hace? Para empezar, como os he dicho, no sabes si lo que vas a pegar te va a devolver un golpe fuerte o un golpe blando. No sabes por dónde vas a tirar. O cómo acentúan todo ese apartado. Lo acentúan con enemigos asquerosos, literalmente. Por tanto, son juegos que suelen ser muy oscuros en muchas partes. O sea, es decir, la mitad de sus dichos juegos tienen mucha oscuridad, mucho darkness. O en su defecto, sus enemigos son asquerosos. Y eso también provoca una intranquilidad, sobre todo la primera vez que te enfrentas a sus dichos enemigos, con este goticismo, esa oscuridad, esa penumbra, esa música triste. Todo eso hace que el videojuego se note sumamente tenso y pesado y a la vez adictivo. Entonces, es como la contraparte de hacer un videojuego de tetas, ¿vale? El videojuego de tetas captará público porque normalmente, o videojuego de desnudos, ¿vale? Normalmente a la gente, pues como muy cachonda, pues van directamente a ver culos, tetas, penes, todo eso, ¿ok? Entonces el juego, pues por X o por Y, será visto. Si el juego es bueno y hay mucha teta y mucho pene, ¿ok? Porque somos así de básicos. Yo no, a mí los juegos de tetas, pues vale, pues no me gustan. Pero estoy hablando de porcentajes de población. Somos así de básicos. Y por como no me gusta, digamos, el apartado jocoso de la excitación humana, tampoco me gusta el apartado jocoso de el olor a mierda. Y los Dark Souls, todos los juegos de From Software juegan con el olor a caca. El mira cuántos cadáveres, mira cuánto esto, mira este bicho, tal. Y cuando tú puedes atravesar las sombras, tú que te crees un ser de luz, puedes atravesar las sombras y acabar con cualquier bicho y con cualquier historia, dentro de ti dices, qué bien me siento. He matado este boss que es tan asqueroso. He matado este boss que me ha hecho estar aquí tanto tiempo. He pasado por esta cueva que parecía ser tan peligrosa. He pasado de esta hoguera en esta hoguera, cosa que yo veía completamente improbable. Todos estos estímulos, sumado a el apartado artístico que lo fomenta y lo potencia, siendo un porno versión, ¿cómo se llama eso? El internet ese, el deep internet ese de los cojones, no me acuerdo, ¿vale? Un porno versión gótico, ¿vale? Versión periodístico, versión aquí hay un cadáver, voy a mirarlo, aunque podrías pasar... Es decir, ¿no os ha pasado nunca que estáis en vuestro auto y veis un accidente de coches, es decir, un accidente de autos, y miráis? Eso es precisamente Dark Souls. Dark Souls pretende ser ese accidente de tráfico que te capta la atención por curiosidad y miras. Y luego, imagínate que ves un cadáver o ves algo así. ¡Ay! ¿Sabes? Es ese tan asqueroso que tiene la humanidad. Esas ganas que tenemos de ir a ver cosas de mierda, que es prácticamente psicótico, que es una de las... esa curiosidad es uno de los fundamentos y de las bases del periodismo, profesión que por parte respeto y por otra parte digo, joder, vaya mierda estar siempre oliendo a mierda, porque como periodista tienes que estar siempre en el foco de la caca, es decir, donde hay problemas tienes que estar tú. Entonces, por ello digo que es una profesión que, cuidado, pues eso es Dark Souls.
y con eso juegan, ¿vale? Entonces, yo siempre me he mostrado muy reacio a los juegos de From Software en ese aspecto, porque digo, podríais conseguir lo mismo sin ser tan tontos, ¿sabes? Sin intentar hacer cosas tan asquerosas y tan viles. Y de hecho, el primer juego de From Software que jugué, en serio, fue Sekiro. Aunque ya había jugado Dark Souls 1 y Dark Souls 2, como olía prácticamente a tetas versión Darky, dije, no, yo no quiero jugar este juego porque este juego me diga que es Darky y que... no, tío, no, conmigo esa trampa no va a funcionar. Y por ello no he jugado a Dark Souls 1 hasta pasármelo, ni he jugado a Dark Souls 2 hasta pasármelo, ni he jugado a Dark Souls 3 hasta pasármelo. Esperé a que la compañía madurara un poco y tuviera huevos de hacer un cambio de paradigma, igual que he esperado a que la compañía madurara un poco y diera un cambio de paradigma y se atreviera con algo más desafiante, como puede ser un mundo abierto, donde ya hay más luz y donde ese, digamos, vórtice de calumnias, ese accidente de tráfico ya no es tan recurrente y putamente cansino como lo era en Dark Souls. Aquí, en Elden Ring, te da respiro, te da luz, te da oportunidad, te da gracia, nunca mejor dicho, ¿no? Pero es mucho más arriesgado y por ende les ha salido mejor. Porque no por ser tan dark y tan... no por enseñar tanta teta, tus tetas van a ser las mejores, ¿vale? Luego, vayámonos a la dificultad de los bosses, porque muchos de vosotros ya estaréis echando espuma por la boca y llevamos 26 minutos de vídeo, cosa que no tenía planteada, pero bueno, pues aquí están los 26 minutos de vídeo. Hablemos de los bosses de este videojuego. Este videojuego tiene unos bosses muy fáciles, lo que pasa es que, evidentemente, como les he dicho que este juego estaba pensado para que una persona de 15 años se lo pasara sin problema, y para que una persona de... insisto, bueno, que he dicho 16 antes, ¿no? Pero ahora digo 15. 16 años se lo pasara sin problema. Y para que una persona de 60 años también se lo pasara sin ningún problema, los bosses están scripteados. ¿Qué significa scripteados? Significa que los bosses en este Elden Ring y en todos los juegos de From Software, menos Sekiro es el único que no lo tiene tan scripted, porque depende más de la habilidad del jugador. En Elden Ring no. En Elden Ring lo que tienes son combates los cuales están programados y premian los oxígenos. Es decir, el boss hace 3 ataques y luego tienes un oxígeno en el cual le puedes hacer daño y tú puedes salir por timings. Es decir, mirad, hay jugadores... De hecho, el otro día había uno de estos jugadores en el chat de Twitch y me hizo gracia porque yo iba a explicar precisamente lo mismo. Hay jugadores en este juego que dicen, voy a contar los segundos. Por ejemplo, el boss hace una animación, ¿no? Salta encima de una piedra el boss y te mete una hostia y el jugador cuenta 1, 2, 3... Ese es el tiempo, mientras cuenta, en el que está pegándole al boss. Y luego se aleja. Busca que el boss haga otra vez la misma animación y vuelve a hacer el 1, 2, 3 y después se aleja. Y con ese timer de 1, 2, 3, pues con todo. Timean las animaciones. ¿Cuánto tarda en hacer esta animación? 7 segundos. Esta animación me mata, con lo cual esta animación la voy a intentar omitir. Pues cuento hasta 7, es decir, corro alrededor del boss o intento esquivarlo hasta que pasen 7 segundos, y cuando pasen 7 segundos significa que ya estoy a salvo. Entonces, para pasarte estos bosses tan complicados, lo único que tienes que hacer es detectar dónde tu ataque puede ser efectivo y repetir ese proceso. En otras palabras, los bosses de Elden Ring o los bosses de cualquier juego de From Software, a excepción de Sekiro, tienen un oxígeno en la cual tú puedes pegarles y ellos no te pueden pegar a ti y luego te puedes escapar. Así que si repites ese proceso de utilizar sus dichos oxígenos, los vas a tirar todos prácticamente a la primera si eres un máquina leyendo patrones. Vale. ¿Cuál es el problema, entre comillas, que hay detrás de todo esto? El problema, entre comillas, que hay detrás de todo esto es sobre todo el hecho de que cada jugador busca... Bueno, eso no es un problema, pero desencadena otros problemas. Cada jugador busca su forma y busca su oxígeno. Quiero decirte que los bosses no solo tienen un punto exacto en el cual les puedes hacer daño. Si tienen... Es decir, dependiendo del jugador va a encontrar un oxígeno que no otro. Así que los bosses tienen como, cada boss, 10 formas diferentes de hacerles daño o 20 formas diferentes de hacerles daño sin que te hagan daño y luego puedas escapar. Por tanto, habrá una forma que requerirá más reflejos, habrá otra forma más segura y habrá otra forma, digamos, literalmente de tonto.
¿vale? Que la encontrarás en las guías. Por tanto, si respetas los timings de los bosses, vas a poderte pasar cualquier boss, tengas una edad que no tengas otra. Simple y llanamente lo que vas a necesitar es experiencia en susodicho boss. O paciencia. Paciencia es lo que necesitas. Por tanto, los 5 primeros tries miro qué hace el boss. Los otros 5 tries intento a ver dónde está ese oxígeno. Y el resto de tries pego, me alejo, pego, me alejo. Veo que hay una segunda fase y hago el mismo procedimiento. Y eso, en vez de tomarme 30 minutos, igual me va a tomar 3 horas. 3 horas en el que cualquier persona podría estar estimando que estoy muriendo, pero lo que estoy haciendo es analizar mi combate para realizarlo con éxito. Pocas personas en este tipo de videojuegos dicen, voy a tumbar este boss a la primera. No. Pero al ser tan scripteados, al estar tan programados, al tener estos timers, y por tanto, para pasártelos tienes que girar alrededor de sus dichos timers, también tienen estos juegos una carencia, y para mí, el mayor problema que tienen casi todos los juegos de From Software, a excepción de Sekiro, que Sekiro no tiene ese problema. Y es el hecho de que, como está todo tan excesivamente sobreprogramado, es decir, está todo demasiado telegrafiado cuando yo tengo que pegar y cuando no, independientemente de la build que tengas solo va a variar los oxígenos de dónde pegas y dónde no. Es decir, si yo en melee pego cuando el boss hace así, cuando voy a melee pero en vez de utilizar una espada utilizo un hacha, voy a tener el oxígeno cuando el boss haga así. ¿Me explico? Es decir, y de esos oxígenos, esas variantes vas a tener muchísimas, 20, como he dicho, por boss, ¿ok? El único problema que tiene todo esto es que el juego te impide, literalmente te impide, cosa que en la gran mayoría de juegos no es así, pasarte el boss como tú quieres. Es decir, el boss se tiene que pasar como los desarrolladores quieren que te lo pases. Y por tanto, enfrentamientos de 15 o 16 minutos pueden ser posibles. Porque imagínate que tú tienes... El boss tiene 40 animaciones y tú puedes pegar en 2 de ellas. Entonces, o tienes la paciencia suficiente como para que esas 2 animaciones vayan apareciendo y mientras vas corriendo y vas quitándole la vida al boss poco a poco, o tienes esa paciencia... o intentas adoptar otro tipo de estrategia, o buscas otro oxígeno, o lo fuerzas. Pero no puedes luchar, no puedes hacer un combate épico contra el boss. Les pongo otro ejemplo para que ustedes me entiendan. En los juegos, por ejemplo, donde un espadachín se enfrenta... Tú eres un espadachín y te enfrentas a otro espadachín, ¿vale? Como puede ser Sekiro, como puede ser Ghost of Tsushima. Como puede ser Jedi Survivor, ¿ok? Tú eres un espadachín, te enfrentas a otro espadachín. ¿Qué pasa? Que normalmente estoy yo con mi katana y está el boss con su katana o con su espada, ¿vale? Pero son espadachines, da igual lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que suele acontecer? Lo que suele acontecer es que yo ataco, él para, y cuando él me ataca, yo paro, formando un combate orgánico, peliculero, hollywoodiense, espectacular. No un combate en el cual yo voy así y hago... y me alejo. Y me alejo. Eso no es un combate, eso es pasarse un videojuego, ¿entiendes? Y no mola. Lo que mola es que yo pueda elegir ser agresivo en contra de un boss. Porque lo que debería proporcionarte tanto Elden Ring como todos los juegos de From Software, a excepción de Sekiro, es el hecho de que tú puedas matar a los bosses como desees si tienes la habilidad para hacerlo. Pero aquí se estima que eres muy bueno jugando a Elden Ring cuando la habilidad es precisamente conocerse los timings y los puntos débiles de cada una de las criaturas, que no el hecho de hacer una pelea épica, de enfrentarte verdaderamente al boss con valentía y tal, porque estarás siempre mermado a que no solo los movimientos del boss están scripteados, sobreprogramados, sino que los movimientos de tu personaje también están scripteados y sobreprogramados, haciendo que un combate que podría ser completamente orgánico y que si yo le doy al círculo haga la acción del círculo, me tenga que esperar a que la acción del
triángulo termine para yo poder hacer la acción del círculo. Y por ende también hay pérdidas de datos. Eso le pasa también a Sekiro, pero hay muchos videojuegos que no les pasa, incluido el puto Jedi Survivor, que es un juego que si lo juegas en dificultad máxima está complicado, los bosses, el resto es chupado. Es el hecho de que no se ponen en cola correctamente las acciones. Es decir, si yo le doy al triángulo y luego le doy al círculo, primero acaba de hacer el triángulo y luego hace el círculo, pero no lo hace en el momento en el que yo quiero, porque primero tiene que acabar una animación. Y aunque tú ves por los ojos que esa animación ya podría ser encadenada con otra animación, el personaje se va a tomar 0,7 segundos más porque le sale de los huevos y para que el juego parezca más difícil cuando no lo es, o hacerte sentir un inútil cuando no lo eres, ¿vale? Y el problema que tienes es que si tú le das, por ejemplo, atacar, atacar, rodar, atacar, el personaje va a hacer atacar, atacar, rodar, atacar, pero tú en ningún momento vas a poder poner otra orden de por medio. Es decir, si quieres cancelar esa orden, te jodes y no la cancelas. En una de cada 3 veces que intentas encadenar y por ende luego desencadenar porque quieres tomar otra decisión en mitad de tus acciones, el juego está tan sobreprogramado, tanto este como cualquier otro videojuego From Software, que te lo impide hacer, dándote una sensación de que te has equivocado tú y no se ha equivocado el juego. Con lo cual, muchas veces hacemos una acción y cuando la queremos corregir no podemos porque ya es demasiado tarde, porque ya habíamos tocado 2 botones previamente que van a anular nuestra posibilidad de rectificar. Y eso es precisamente lo que hace de estos juegos unos juegos que no requieren ningún tipo de habilidad más allá de la paciencia para que te los pases. Y, si queréis mi opinión personal, esto muchas veces se hace cansado, porque yo lo que busco, si os fijáis en todos los juegos single player que he jugado en streaming, y que estaré muy agradecido de veros en streaming porque me lo paso de puta madre jugando a single players con gente en el chat. La gente del chat de los single players son los mejores. Bueno, en fin. Por cierto, ahí streaming. Dicho esto, a mí me gusta pasarme los combates de forma agresiva. Me gusta que mi personaje ataque y mi personaje se defienda. No que mi personaje sea una avispa que tiene que pegar justo en este momento y luego retirarse, pegar en este momento y luego retirarse, porque eso no es un combate. Eso es la mosca cojonera. Y la gran mayoría, por no decir el 80% de los bosses de Elden Ring, te vas a tener que enfrentar a ellos así, si no quieres pasarte cada try mogollón y mogollón de intentos, como yo he hecho en casi todos los juegos. Casi todos los juegos duplico mis tries promedio, más que duplicar, triplico mis tries promedio, con el hacer de poder matar el boss de una forma mucho más guapa, mucho más dinámica, mucho más divertida, en la cual me permita pegar, pegar y pegar y cubrirme ante una acción. Es decir, de poder hacer el típico acción-reacción y no estar constantemente en acción programada de X segundos, acción programada de Y segundos. Para encontrar esa secuencia en la cual el juego no se vuelva completamente loco y obedezca mis órdenes, ¡pum! Solo hace falta que os veáis cómo he matado al primer boss en diferencia de cómo he matado al segundo boss. El primer boss me obligó a matarlo de forma programada y el segundo boss lo pude matar como me salió de los cojones, ¿vale? Me refiero a los bosses de la historia, si los podéis ver en mis retransmisiones de Twitch. Dicho esto, espero que haya muchos más valientes por ahí, que no paséis por el aro y que verdaderamente querráis videojuegos que premien la habilidad y que no solo premien el hecho de detectar patrones, porque, seamos honestos, cualquier jugador de videojuegos, cualquiera, ya venga de single player o de multiplayer, sea más o menos listo, los patrones se detectan en un momento. Es decir, sabes perfectamente cuándo los bosses van a hacer un ataque que no otro. Lo tienes pillado a la perfección de cuándo un boss va a empezar a hacer el movimiento giratorio o va a empezarte a hacer el movimiento del hacha demoledor, ¿sabes? Sabes perfectamente. Y si el boss en vez de un tío con un hacha es un dragón, también vas a pillarle el patrón en 20 minutos. En 20 minutos vas a saber cómo funciona cualquier boss de estos juegos, si te fijas un poquito. Luego otra cosa es que, evidentemente en 20 minutos, no vas a poder saber
cuáles son sus puntos débiles. Eso ya es otro cantar, ¿vale? Eso no lo vas a poder saber. Porque eso muchas veces lo tienes que saber mediante guías o arriesgando un tanto, como muchos hacemos. Dicho esto, les envío un besito enorme. Espero que hayan disfrutado de este súper vídeo, súper chulo. Realmente está guapo. Sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo porque el ego es frágil, y yo lo entiendo, no os preocupéis, pero cuando salga o cuando juguéis a un juego que verdaderamente desafíen vuestro nivel de habilidad, os va a molar muchísimo. Os va a molar tanto como este Elden Ring, que está súper guapo, pero sin embargo, ya les digo que tanto Elden Ring como Dark Souls están bajo capas y capas y capas de movimientos muy inteligentes para hacer que el jugador se enganche y se crea el puto amo cuando el jugador no lo es, y por ende se forman corrientes de desprestigio a muchos otros títulos que no deberían ser desprestigiados, o a muchos métodos de juego que no deberían ser menospreciados, porque aunque tarden el doble, son más efectivos o más impresionantes que los métodos que adoptan algunos jugadores. Y yo os invito a que, de verdad, si tenéis la paciencia para hacerlo, tíos, enfrentaros a los bosses como a vosotros os salga de los huevos y no paséis por el aro, a no ser que llegue a un punto que digáis, o es que paso por el aro o desinstalo el juego. Entonces, pues sí, ¿no? Pero considero que estos tipos de feedbacks tendrían que llegar a From Software para que hagan juegos más afines a la habilidad que afines a que se lo pueda pasar todo el puto mundo. Porque deberían poder poner un modo habilidad. El modo habilidad que tendría que tener el hecho de que pegaras más, recibieras incluso más daño, pero pudieras anular animaciones que están sobreprogramadas y que por naturaleza pudieras anularlas. Por cierto, aquí ven un try el cual yo me estaba fijando en las acciones del boss y intentando pegar como una avispa. ¿Y qué me ha pasado? Pues que me he muerto, pero casi lo mato a la primera, un boss que cualquiera de ustedes seguramente lo va a matar a la primera, no se preocupen. No estoy diciendo en este vídeo, soy el puto amo, yo es que juego muy bien a juegos. No, yo es que me gusta jugar a los juegos a mi manera, rollo combate épico de fantasía medieval, que de eso va, ¿no? Pero, evidentemente, en los primeros compases todos tenemos que pasar por el aro y comer un poquito de zambomba. Dicho esto, es un pacto que hacemos nosotros con la desarrolladora, es un pacto que hacemos con la fantasía. Espero que les haya encantado el juego, que desarrollen otras formas de combate, se lo pasarán mucho mejor en próximos runs de otros videojuegos, ya se lo toman desde buenas a primeras así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!